Guardo memorias, tantas historias de nuestros padres al contarnos que eres bueno. Desde pequeños nos enseñaron que a todo el mundo lo sostienes en tu mano. No teníamos miedo, nada era imposible. Esa fe de niños todo hacía posible. Pero con el tiempo esos días simples se fueron con el viento. Fuimos insensibles. Tiempo ha pasado y he comprobado que tú jamás te has apartado de mi lado. Y hoy te prometo en cada intento te voy a dar todo de mí con cada aliento. Sirvo como sirves al Señor, realizando las obras que haces con una vida ejemplar. A ver si lo puedes repetir conmigo, hermano. Sirvo como sirves al Señor, realizando las obras que haces con una vida ejemplar. Una vida ejemplar. Por ahí se dice, amados hermanos, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, yo bonito y convencerlos de A o B situación, pero si ustedes ven eso en mí, en mis hechos, en mis acciones, eso los va a convencer más todavía. Es decir, son más efectivos los que damos que las palabras que decimos. Lo cual no significa que no seamos hablar, porque para comunicar el mensaje necesitamos hablar. Lo que sí significa es que de nuestras palabras deben ir respaldadas por nuestros hechos y dar un buen ejemplo. El buen ejemplo significa hacer el bien, reforzar la vida de todos los que nos rodean. El buen ejemplo es un elemento maravilloso en la vida en general y en nosotros como cristianos aún más, porque necesitamos nosotros ser ejemplos para los que nos rodean, especialmente para aquellos que cronológicamente vienen detrás de nosotros. Me refiero a hermanos menores, me refiero a hijos, me refiero en algunos casos a nietos y me refiero también a personas recién convertidas en la iglesia. Nosotros estamos llamados a darles un buen ejemplo a ellos. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, obviamente contamos con maravillosos ejemplos. Ya hemos sido ilustrados nosotros por medio de este segmento que acabamos de escuchar durante este año, que se ha estado dando, pues con algunas excepciones, pero generalmente se ha estado reproduciendo los días domingos aquí. Hemos aprendido acerca de nuestros mayores, desde personas de países lejanos, en el continente europeo, continente africano, asiático, que nosotros nada que ver con ellos,
pero cuyo trabajo, cuya labor en el ministerio sirvió para que nosotros fuéramos alcanzados para Jesucristo. Ahora ya estamos hablando de personajes más conocidos, o por lo menos algunos de ellos ya nos suenan más conocidos, porque me imagino que algunos de ustedes conocieron a algunos de los fundadores. Amén. A ver, ¿a qué fundador conocieron? Hermano Edmundo Madrid. Es el más conocido, sí, el más afamado, iba a decir yo, pero sí, es el más conocido tal vez de todos. Pero de los otros que mencionamos, ¿conocen a alguien? Cuevas. No. Cuevas. Bueno, mi esposa sí conoce a dos. El hermano Víctor Hugo Cuevas, su iglesia se llama Vid Verdadera, está en la zona 6. Ellos ya son una nueva misión, Vid Verdadera se llama la misión. El hermano Saúl Toro, ya lo mencioné. Yo tuve el privilegio de conocer al hermano Genaro Madrid, hermano del hermano Mundo Madrid. Conocí al hermano Víctor Calcinos también, y por ahí otros, algunos que sí no logré conocer, el hermano que mencionaron ahí del apellido, los últimos dos que mencionaron en el estado, no recuerdo de haberlos conocido, pero sí, eso significa que hay un trabajo que se hizo antes, que sirvió de ejemplo para que otros continuáramos ese ejemplo. Ahora nos toca a nosotros ser el ejemplo para que otros continúen la labor y sea transformada sus vidas. Esa es la esfera en la que deseamos ubicarnos ahora para realizar las obras que realizaron nuestros mayores, pero que nosotros las revivamos, las reproduzcamos una vez más, y si podemos con mejoras, y le agreguemos algún elemento positivo, que las perfeccionemos si es posible, para que sean de mayor bendición en las nuevas generaciones. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11, 16, y ahí nos vamos a encontrar con que es necesario predicar con el ejemplo, como se dice comúnmente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 al 16. Si usted se pone aquí, entenderé que ya encontró la cita. Se pone aquí, entenderé, no le gustó, y ya se lo entonces, póngase aquí antes de arreglar todo bien. Y lo hacemos nosotros con respecto a la palabra. Amén. Vamos a leerlo, vamos a hacer nuestra confesión. Primero en Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 15. Tienen todos, puede leer, dice así la palabra. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, Somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos servidores de
Así entonces que en este pasaje nosotros vamos a aprender que necesitamos tener una vida ejemplar. Ejemplar. Pero para tener una vida ejemplar debemos hacer algunas cosas. Unos elementos que hoy vamos a considerar son solamente 3 elementos que necesitamos desarrollar en nuestra vida para que seamos o para que tengamos una vida ejemplar. En primer lugar, hablar, pero demostrar. Hablar, pero también demostrar. Vos, patojo, deja de estar fumando. Señor, con el cigarrón en la boca también. Eso es lo que hacen los padres muchas veces, nos prohíben hacer lo que ellos están haciendo, que saben que está mal, pero ellos lo están haciendo. Vos estás chupando y ya es el aliento a dragón. Y una serie de cosas se da en las generaciones, hermanos, se da en las familias, que generalmente los padres tratamos, y me incluyo, tratamos de corregir a los hijos diciéndoles que hagan algo o evitándoles que hagan algo, cuando nosotros no estamos mandando esas palabras con nuestros hechos. Se dice por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y otro más sencillo, pero igual de contundente en cuanto a dichos, dice hechos, no palabras. O sea, que necesitamos, hermanos amados, hablar. De acuerdo con el pasaje aquí en el verso 11, dice, esto manda y enseña. O sea que hay que hablar. A menos que usted sepa el lenguaje del mundo, usted no hablará y con las manos no hace la seña. Pero aquí lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que mande estas cosas, que enseñe estas cosas, y que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en varias áreas: palabra, conducta, amor, fe y pureza. Espíritu, fe y pureza, que nos vamos a desglosar en un momento. Pero en primer lugar veamos lo que dice: esto manda. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, esto manda? La idea, hermanos, no es tanto de una imposición, de una obligación. Esto tienen que hacer sí o sí, como una obligación, como algo forzoso. No, la idea es más que todo de una instrucción. Cuando dice esto manda, esto tienes que instruir a los hermanos. Sobre esto tienes que preparar a la iglesia. Sobre esto tienes que equiparlos para que ellos puedan obedecer en general la palabra de Dios. Esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo, mis amados hermanos, es prácticamente todo un manual de instrucciones. Entonces, cuando el apóstol le dice esto manda y enseña, se está refiriendo a que todo lo que ha dicho antes, todo lo que le ha señalado a él, eso mismo debe enseñar Timoteo, debe explicar e instruir a la iglesia para que realicen la obra del Señor y para que sus vidas sean transformadas. Todo lo que se le ha instruido, eso debe mandar a los demás. En verdad son instrucciones que se dan en sucesión, porque Pablo se las dio a Timoteo, Timoteo se las dio a una generación de cristianos, y esa generación de cristianos tuvo que haberse la dado a otra generación, y así sucesivamente, y ha llegado hoy a nosotros. Alguien nos instruyó a nosotros, alguien nos enseñó la palabra de Dios, y ahora nos toca a nosotros trasladarla también. Por eso ahí en 2 Timoteo, la otra carta del apóstol a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera que cuando dice esto manda, no está diciendo ponlos a hacer esto a la fuerza, como que fuera un jefe de pelotón militar, y el que no lo haga, tantas sentadillas o tantas lagartijas o tal castigo. No, es una instrucción que debe dar de manera continua, de manera cierta, de manera firme. Pero también dice esto enseña, porque dice esto manda y enseña. Debemos comprender entonces que no se trata solamente de dar una orden que siempre va a hacer esto.
Sí, solo hermana, está remando. No, para eso estoy yo, hermano. ¿Y qué hicieron para que sus hijos barrieran bien? Tuvieron que explicarles cómo se agarra la escoba, con una mano y con dos manos. Porque cuando ya tienen la pala, tienen un trocito de azul, se agarran con una mano. Yo no puedo hacer eso, se agarran con las dos y le pongo el pie aquí a la pala. Pero esa no la tienen yo, la tienen en la mano. Pero para que sus hijos lo hagan bien, tuvieron que enseñarles. Y no solo donde pasa la suegra, ¿verdad? Hay que meterla debajo de las cámaras, ¿no? No solo donde pasa, donde se mira, ¿no? Porque muchas veces eso es adiestrar, explicar, no solo mandarlos a hacer, sino explicarles cómo hacerlo. Eso es lo que hay que hacer en la iglesia, dar las enseñanzas de la palabra, pero que los aprendan. Es lo que está haciendo nuestro hermano Álvaro ahorita mismo arriba con los alumnos. Les está adiestrando, les está instruyendo y explicando las cosas que Dios quiere que hagamos, pero les está explicando cómo lo tienen que hacer. Las cualidades no son solamente una orden, sino también deben ser enseñadas, deben formar parte de un proceso de discipulado. Entonces, lo primero que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que mande y enseñe estas cosas. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba al frente de una congregación, al frente de una iglesia, pero luego viene lo otro, que sea ejemplo. No solo debemos mandar y enseñar, sino ser ejemplo. Como ya lo dije en otras palabras, la enseñanza es más eficaz si se añade el ejemplo. Si no agregamos el ejemplo, no va a haber respaldo, no va a haber solvencia en aquello que estamos enseñando, que estamos tratando de ordenar. Se ejemplifica, o el ser ejemplo, implica estar expuesto a la vista pública. Eso significa, ser ejemplo quiere decir que otros vean lo que yo hago y cómo lo hago. Eso es ser ejemplo. Que otros se formen una idea mejor de cómo se hace porque me ven a hacerlo a mí, y eso implica además el riesgo de ser criticados. Cuando usted está haciendo algo, está enseñando algo, cuando usted está llevando un liderazgo dentro de la iglesia, en cualquiera de las áreas que usted me diga, usted está expuesto a ser criticado, a ser criticada. Usted está expuesto a ser señalado, ya sea porque lo esté haciendo bien o porque lo esté haciendo mal, pero el riesgo es el mismo. Así que no se trata de hacer algo bueno y dejarlo ahí, sino continuar haciéndolo, seguir haciéndolo todo el tiempo, a pesar de aquellas cosas que puedan significar desánimo para mi vida, a pesar de aquello que pueda representar que las personas no están viendo bien lo que yo hago. Si yo tengo la certeza que estoy haciendo lo que Dios manda, lo que Dios me dice a mí, yo lo debo seguir haciendo y lo debo hacer lo mejor posible. La mejor manera. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo no sé si usted se ha imaginado cuántos años tendría Timoteo. Porque a veces nos ponemos a pensar, tal vez era bien patojito, tal vez teníamos sus 15 años. Resulta que los expertos que han estudiado estos textos dicen que la juventud en aquel tiempo se consideraba hasta los 30 años, más o menos. Y que de acuerdo con la forma en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del escrito bíblico, lo más probable es que Timoteo tenía unos sus 30 años ya, pero era joven. Era joven comparado con el apóstol Pablo, que ya tenía más o menos unos sus 70. Entonces se lo veía como un joven, y en realidad era joven, pero no era tan tiernito, no era tan patojito, como decimos nosotros, sino que ya tenía cierta experiencia, estaba pastoreando una iglesia. Entonces, probablemente el argumento de Timoteo podría ser:
Pero si no me hacen caso, que miran que yo soy joven, que soy soltero, que no tengo esposa, que... No, ninguno tenga poco tu juventud. Si tú eres ejemplo, entonces eso va a pasar a segundo plano, porque lo normal es que las personas mayores no se sientan cómodas siendo enseñadas por alguien más joven, porque se pone a pensar, pero ¿cómo este joven sabe más que yo? ¿Cómo va a saber él si yo he vivido más años? Pero pudo haber vivido más años, pero no haberse instruido adecuadamente en la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando. En cambio, Timoteo se había instruido, pero el apóstol Pablo había sido instruido, y él mismo había puesto su empeño por crecer en las cosas de Dios. Entonces, él tenía la experiencia y tenía el conocimiento suficientes para mandar y para enseñar. Pero además le dice el apóstol Pablo, ahora, para que no menosprecien tu juventud, tú tienes que actuar siendo ejemplo. Tú tienes que mostrar con hechos y no solo con palabras. ¿Y en qué áreas debía ser ejemplo? Miren lo que dice el verso 12. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. Es decir, lo que se dice, lo que se habla, eso es la palabra. No, aquí en este punto no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Es decir, hermanos amados, que nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos y evitar usar términos vulgares, evitar usar malas palabras que tal vez antes las usábamos, que no las usemos, porque eso no va a contribuir a que nosotros seamos ejemplos. Es muy normal que en la vida anterior, para los que tuvimos una vida anterior, gracias a Dios por los que nacieron en el Evangelio, pero los que vivimos en el mundo, aprendimos una serie de etapas, una serie de malas palabras, hermanos. Pero a nosotros nos hemos venido a la iglesia dentro del contexto cristiano a repetir esas palabras. Entonces mis palabras ya deben cambiar. En Efesios dice la Escritura que hablemos unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Nuestro hablar debe ser diferente, y en ello le pide el apóstol Pablo a Timoteo que sea ejemplo, y en ello nos pide a nosotros también ser ejemplo. Cuando usted habla con sus compañeros de trabajo, de estudio, que no son creyentes, ¿cómo habla? Habla igual que aquí. Les dice que Dios le bendiga, o que Dios te bendiga, amigo, o les dice, ¿qué onda? Que así hablan los dones, ¿qué onda? Y que no sé qué. Pero esas son palabras, digamos, no son malas palabras, es decir, ¿qué onda? Es decir, ¿cómo estás? Pero no es un léxico de iglesia, digamos así. Ya no digamos si usted se va a otro tipo de terminología que no es buena. Entonces, cuando dice que sea ejemplo en palabra, es en cuanto a lo que se habla. Pero luego dice en conducta. Habla de la forma de proceder, de la forma en que actuamos nosotros en cualquier circunstancia. Y luego dice que sea ejemplo en amor. En amor es la virtud que nos debe motivar a nosotros a hacer las cosas, porque el amor viene de Dios. Entonces, si yo soy ejemplo en amor, quiere decir que estoy siendo motivado por Dios a hacer aquello que estoy haciendo. Pero también dice en espíritu, y el espíritu aquí está escrito con E minúscula, lo cual significa que no se trata del Espíritu Santo, sino de la intención con la que yo hago las cosas. La intención con la que yo hago las cosas, la finalidad que yo quiero lograr con lo que estoy haciendo, si son buenas intenciones o no, como aquella escena de una película, será, o de la serie del Chavo del Ocho, ya no existe, lo voy a mencionar, que está el Botijas, es un personaje, no, Chompi. El gordito es el... ¿Ayúdenme ustedes? ¿Quién es el gordito? El Botijas. Entonces es el Chompiras, el flaco. Y el Chompiras está, creo que en el cine, está viendo una película con la señora que le decían la bruja, el 71. Estaban sentados a la paz. Ustedes seguramente la vieron, y la van a saber mejor que yo. Pero él le empieza a abrazar. Le echan más en medio de la película.
ella no dice nada. Después al rato terminó la película y aparece ella en su lado acusando a Chompiras de que le había robado una citarelita. Y entonces el juez le dice a ella, señora, pero usted no siente, cuando él le quitó la cadena, usted no sintió. Sí, yo sentí cuando él me puso el brazo aquí, pero yo pensé que él tenía buenas intenciones. O sea, esperaba otra cosa, ¿va? Y hermanos amados, cuando se trata de espíritu, aquí esta palabrita espíritu se refiere a la intención con la que nosotros hacemos las cosas. ¿Con qué intención servimos a los demás? ¿Con qué intención nos dirigimos a los demás? ¿Con qué intención visitamos a los demás? ¿Con qué intención hacemos cada una de las cosas que hacemos dentro de la obra del Señor? Luego entonces dice que la fe, también en fe debemos ser ejemplo. Eso tiene que ver con el grado de dependencia y de confianza que tenemos en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura en Hebreos. Necesitamos entonces que todo aquello que hagamos debe ser parte de una dependencia absoluta y de nuestra plena confianza en el Señor. Y lo último es la pureza. Esa área de la pureza se refiere a una vida limpia, a una vida correcta, a la rectitud de nuestra vida. Y eso está hablando. Entonces, aquel señor de 70 años aproximadamente está aconsejando a otro que tiene más o menos 30 años a que si los demás lo ven que no vale mucho porque es joven, con la demostración de estas cosas, en estos aspectos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, que él demuestre todo eso con hechos y no solo con palabras, con esto los va a convencer. Con esto ellos se van a dar cuenta que él está en lo correcto y van a seguir su ejemplo. Eso es lo importante. Y luego entonces el apóstol está diciendo que para llevar una vida ejemplar no solamente hay que hablar y demostrar las cosas, sino también hay que ocuparnos en lo que edifica. Esto es bien importante, hermanos amados, porque nosotros nos reunimos en la iglesia un par de horas el domingo, otro par de horas el miércoles, pongámoslo que usted viene al culto de oración, otro par de horas el jueves, y si va a su grupo, otro par de horas ahí con su grupo el día sábado. Pero el resto del tiempo estamos con nuestra familia, o estamos en el trabajo, estamos en el estudio, estamos siendo mandados, estamos haciendo un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con el quehacer de la iglesia. En ese tiempo, ¿qué tiempo tomamos nosotros para edificarnos? Porque si sumamos, asumiendo que estemos en todas las actividades de la iglesia, estaríamos hablando de 8 horas a la semana. Y solo un día tiene 24 horas. Multiplica usted 7 por 24, ¿cuántas horas son? Y de esas horas solamente 8 dedicamos al Señor. Ya en lo personal, ¿cuánto tiempo edificamos nosotros aquellas cosas que nos van a hacer de edificación en nuestra vida? Porque si usted depende solo de lo que enseña el pastor, que además el pastor solo enseña media hora, 45 minutos, no es mucho. El líder le predicará 20, 25 minutos, cuando mucho. No es demasiado. Los miércoles recibirá una enseñanza de media hora o 40 minutos, y el día jueves se da una cápsula, y por eso se llama cápsula. No sé por qué le hemos llamado cápsula, debería ser píldora, o debería, porque es más pequeñita, unos 15 minutos. No es mucho. Entonces, el apóstol Pablo está comentando que para poder ser ejemplo y para poder enseñar y mandar a la iglesia, él debe ocuparse en lo que edifica de manera intencional y de manera personal. Miren lo que dicen los versos 13 y 14. Entre tanto que voy, ocúpate. Son las cosas que edifican. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es evidente que en Timoteo había un don, el don de la enseñanza. Ha sido dado por el Señor a través de una administración en donde se le profetizó
se le impusieron las manos. El presbiterio, para quienes no lo saben, son las autoridades de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Digamos aquí los apóstoles probablemente impusieron sus manos en él y él recibió ese don de parte de Dios. Pero eso es lo que sucedió de una manera espiritual, de una manera momentánea, pero él tiene que ir ocupando tiempo para construir ese don, para mantener vivo ese don y para estarse edificando él en las cosas que le van a ayudar para seguir siendo ejemplo en la iglesia. Y lo primero, ocuparse en la lectura. Evidentemente aquí sí se refiere a la lectura de los escritos sagrados. Ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Ellos probablemente tenían todavía los rollos aquellos que se han preparado libro por libro. Esta compilación de libros y formación de una Biblia se hizo después, hermanos amados. Pero él tenía la posibilidad de tomar aquellos rollos y de leer los escritos sagrados. Pero también no podemos dejar de lado que pudieran haber escritos o libros, obras literarias de personas que habían escrito acerca de la iglesia, que tal vez daban a conocer la historia de la iglesia, lo que hicieron los que vivieron antes, y él podía irse edificando en todo ello, ir fortaleciendo y complementando su conocimiento de la palabra para tener mejores elementos en cuanto a la enseñanza. Pero también le dice que se ocupe en la exhortación, no solo en la lectura, sino en la exhortación. Se refiere a dirigir, animar y llamar la atención a quienes no estén realizando lo que es correcto. Es decir, que sí, el trabajo de un líder espiritual, el trabajo de alguien que quiere hacer bien las cosas para Dios, es muy completo, hermanos, es muy abarcador. Y finalmente le dice que se ocupe en la enseñanza. 3 elementos en los cuales debe ocuparse: la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza ya se refiere a una actividad más didáctica. Es un poco lo que está haciendo ahora mi hermano Álvaro, lo que yo estoy haciendo, exponiendo para ustedes la palabra. Eso es la enseñanza, es trasladar los conceptos como el mensaje del Evangelio a las personas para que lo escuchen, para que lo entiendan, para que lo crean y para que lo vivan. Eso es la enseñanza, es mostrar a las personas la verdad de Dios y su revelación. Es ser maestro para otros. Ocúpate en la enseñanza. Pero luego también le advierte que no debe descuidar el don. Aquí es una cosa un poco contraria, porque es algo, una negación. No descuidar el don, porque seguramente la tendencia era y es que se descuida lo buen conocimiento, que se descuida aquello que nos está haciendo bien. Entonces este aspecto tiene que ver con una comunión espiritual profunda con el Señor mediante la presencia del Espíritu Santo, para que la provisión espiritual divina que le fue otorgada a través del don se manifieste para que no se difumine aquello que Dios le ha dado a Timoteo. Entonces Timoteo aquí está recibiendo una verdadera exhortación de la parte del apóstol Pablo a combinar lo teórico con lo práctico, la teoría con la práctica, el hablar con los hechos. Y finalmente le dice que debe permanecer, y esta palabra es fundamental, permanecer, porque nosotros a veces, hermanos, lo voy a decir en términos coloquiales, somos camarada de tus, hacemos algo bueno durante un tiempo, pero después dejamos de hacerlo. No somos constantes, no somos permanentes, no somos consecuentes, no nos mantenemos en aquello bueno que estábamos haciendo, y eso es algo que sucede mucho en la iglesia y da mucha tristeza. Pero vean lo que dice el verso 15 y 16 ahora:
ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Oiga, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Esta palabra persiste es un sinónimo de permanencia también. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí la exhortación es para que no sean cuestiones eventuales, como les decía, momentos de gloria, momentos que estoy bien, que estoy haciendo excelente y todos me admiran, pero después me vengo abajo, después dejo de hacerlo. No, aquí es como diría Luisa, te prometo servirte. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta el fin de los días de Yulisa o hasta el fin de los días nuestros? Hasta el fin de mi vida, sí, hasta el día que muera. Hasta el último aliento. Es que eso es lo que Dios quiere, gente determinada, hermanos. Gente que quiere hacer las cosas porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Hermanos amados, la Biblia lo dice claramente en Hebreos 6:10, que nosotros cuando servimos aquí servimos a los demás, pero nuestra intención debe ser hacerlo para Dios, porque Él es el autor de nuestra salvación. Él nos da la vida a nosotros, Él nos da todas las cosas a nosotros. Todo lo que usted tiene, usted lo ha recibido de Dios. El pastor no le ha dado nada, pero Dios sí le ha dado todo. Él debe hacerlo para Él, aunque eventualmente termine sirviendo al pastor, o termine sirviendo al hermano, a la derecha, al de la izquierda, al de atrás, al de adelante, porque así es el ministerio. Porque servimos a Dios a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero debemos permanecer en ello. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el riñón deja de funcionar? Ya no digamos si los dos dejan. ¿Qué pasa? El cuerpo se enferma. Y eso es una enfermedad. Que deje de funcionar el corazón, pero claro, y generalmente todos los que mueven, pues les dejó de funcionar el corazón. Es el determinante. Entonces, si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, yo no sé si usted es corazón, si usted es riñón, si usted es brazo, si usted es vaso o es páncreas, ¿qué será? Usted no lo sé, ¿qué seré yo? No lo sé, pero somos todos miembros los unos de los otros y somos parte del cuerpo de Cristo. No nos demos el lujo de dejar de hacer aquello para lo que Dios nos preparó, aquello para lo que Dios nos entregó, aquello que Dios nos ha dado a nosotros para ponerlo al servicio de los demás. Y por eso dice la expresión tan acertada en el principio 16: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Para aquellos que manejan un vehículo acá, ya sea moto, o carro, o bicicleta, lo que sea, avión. Normalmente en el, pues, hablando de transporte terrestre, debemos cuidarnos de los demás, eso decimos, pero lo primero que tenemos que cuidarnos es de nosotros mismos. Les voy a contar un secreto. Una de las veces que fuimos a Zumpán, ya teníamos esta camioneta. No estoy seguro si yo me descuidé durmiéndome muy tarde la noche anterior. Creo que eso había sucedido. Y terminó el punto aquí y nos fuimos con mi familia para Zumpán. Ya habíamos pasado a San Lucas, íbamos, tal vez nos faltaban como unos 10 kilómetros para llegar a Zumpán, cuando me eché un pestañazo. Yo iba manejando y cuando sentí, salí de la cinta asfáltica y caí como una gradita abajo que uno sale y caí, pero como que el Señor me hizo que reaccionara de inmediato, porque cuando yo sentí que caía, abrí los ojos y veía que no me y podía entrar a la cinta asfáltica. Pero si hubiera pedido para arriba en un abismo de, digamos, de unos 5 metros, 10 metros, lo que sea, o aunque no
quiero regresar. ¿Por qué? Porque no cuidé de mí mismo. A veces me he cuidado de los otros carros, pero de mí mismo no me estoy cuidando. Y esa es la idea. Cuidémonos de nosotros mismos. Cuidémonos de los demás, pero especialmente cuidémonos de nosotros mismos, porque en nosotros está lo que es determinante para que nuestro ministerio y nuestra vida espiritual en general sean efectivos, sean positivos y sean de bendición y de beneficio a los demás. De manera que no siempre debemos cuidarnos de los demás, sino también de nosotros mismos, amados hermanos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos, de cómo actuamos o de lo que dejamos de hacer también, de cómo respondemos, de cómo actuamos en diferentes situaciones de la vida. Por eso está lo anterior, que debemos buscar lo que edifica. Y entonces cuando nosotros logramos eso, podemos tener una vida ejemplar y podemos modelar a los demás para que ellos también permanezcan fieles al Señor. Para ser ejemplar, tal como los mayores en la fe lo han sido, es necesario que nos hacemos el propósito de enseñar las Sagradas Escrituras, sobre todo las Sagradas Escrituras, porque hay muchas sectas enseñando otras cosas. Nosotros tenemos que enseñar las Sagradas Escrituras con la teoría, pero también con el ejemplo. Y el ejemplo debe ser en todas las formas posibles. Ya dijimos, hablar, en conducirnos, en ser motivados por el amor de Dios, en tener una intención correcta y en depender del Señor mediante una vida limpia y correcta también. Pero debemos ocuparnos en lo que edifica y hacer todo ello de manera permanente, no solo por temporadas, no solo por tiempos, hermanos, sino hacerlo siempre. Ser ejemplo para los demás implica ser obedientes a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos pide. Y hoy, en medio de nosotros, hay un caballero de nombre José Luis Pérez. En Dios ha estado hablando por su palabra durante las últimas semanas y que ha tomado la determinación para su familia. Y hoy viene con la disposición de practicar. Así es, mi hermano. Quiero invitarlo a que pase al frente, por favor, a ustedes, iglesia, a ponerse sobre sus pies. Y quiero acompañar a la hermana Joana a que ahora su esposo necesita mucho su apoyo en este nuevo caminar con el Señor. Y yo quiero que ustedes extiendan sus manos. Si alguien quiere venir aquí, vamos a hacerlo. Voy a pedirle que repita una oración conmigo y luego nosotros todos, la iglesia, vamos a orar por ustedes. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amaste y lo demostraste dando tu vida en la cruz del Calvario. Yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y te pido que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador de hoy y para siempre. Gracias, Señor amado, en tu propio nombre, Jesús. Amén. Y ahora, Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida de nuestro hermano. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar.
hablas en silencio y me recuerdas, todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía.